Buenas noches tengan todos. Soy el doctor Julio César Jiménez Paredes, primer vocal en filiales del Colegio de Medicina Interna de México. El Colegio de Medicina Interna agradece su asistencia, ¿verdad?, el estar enlazados y mostrar el interés para las sesiones que semana a semana hemos estado realizando. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de residentes. En esta ocasión, a cargo de la doctora Yenisei Peralta García, la doctora residente de tercer año de Medicina Interna del Hospital General Regional número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana, Baja California. Tuvo como asesores para este caso clínico al doctor Daniel Dájera Martínez y al doctor Miguel Trujillo Reyes. Bien, pues demos inicio, doctora, bienvenida y pues adelante con la presentación del caso. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy la doctora Peralta García Yaritzi Yenisei, soy residente del tercer año de Medicina Interna y les voy a presentar un caso clínico en donde mis asesores fueron el doctor Miguel Trujillo, que es médico reumatólogo, y el doctor Francisco Daniel Nájera, quien es médico internista. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación del caso clínico. Como objetivo de este caso clínico es presentarles un caso en el abordaje de una paciente con lupus neuropsiquiátrico y sus diferentes diagnósticos para poder llegar al diagnóstico. Les puse principalmente la ficha de identificación, que fue un pequeño resumen que se les mandó previamente, que es la ficha de identificación de la paciente, en donde tenemos que es una paciente femenino de 18 años de edad, con diagnóstico reciente de 1 mes de lupus eritematoso sistémico, en tratamiento actualmente con prednisona, ácido micofenólico, hidroxicloroquina y 1 gramo de rituximab. Además de eso, anterior al diagnóstico de lupus, se hizo diagnóstico de perniciosis y de tuberculosis latente, que también se encontraban en tratamiento. Antecedentes de importancia es que la paciente estuvo hospitalizada en el 2020, secundario a púrpura trombocitopénica idiopática, donde fue tratada con prednisona, inmunoglobulina y ciclofosfamida. Esto fue básicamente el inicio de las manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, y es importante recalcar que su motivo de ingreso fue cambios de comportamiento con un brote psicótico. Del padecimiento actual, en el resumen, pues es una paciente que inicia su padecimiento 7 días posteriores a la administración del rituximab, con la aparición progresiva de alteraciones conductuales y del estado de ánimo, con un aumento notorio en la energía y actividad de la paciente, presencia de euforia y disminución de la necesidad de sueño y conductas desinhibidas, alucinaciones a razón de ser una figura pública en un contexto de ideas delirantes y megalomaníacas. Posterior a esto, inicia con conductas impulsivas y realiza compras innecesarias sin conciencia del perjuicio económico, conductas desorganizadas con alteración del juicio crítico. Por último, el día que se ingresa, inicia con aumento de la irritabilidad e inquietud motora progresiva con aumento de la verborrea y agitación psicomotriz con tendencia a la agresividad, por lo que se decide su traslado a esta unidad para también la protección de la misma paciente. En la exploración física que les mandé, realmente no destaca algo importante. La exploración física se encuentra bastante normal. Es una paciente que está alerta, que tiene atención y concentración. Solamente destaca en el discurso desacelerado, verborreico y con tendencias y contenido megalomaníaco. Los nervios craneales se encuentran sin alteraciones. Y el resto de la exploración física, lo que es cabeza, cuello, tórax, pulmonar, cardíaco, extremidades y abdomen, realmente no se encuentran alteraciones a la exploración física. Estos son los paraclínicos que se les mandaron en el resumen, en donde destaca una biometría hemática con un examen general de orina, en donde encontramos unos leucocitos en 3.8, una hemoglobina de 10 y unas plaquetas en 191. Cabe recalcar que la paciente apenas tiene poco de haber iniciado el tratamiento para el lupus eritematoso sistémico. Algo muy importante a destacar de este caso clínico es recalcar cómo se hizo el diagnóstico de lupus, que se hizo secundario a la presencia de anticuerpos antinucleares positivos, compromiso articular, que el compromiso articular fue el motivo por el cual fue enviada a reumatología, donde por la edad y las manifestaciones tempranas se sospechó intencionadamente de lupus, se mandaron a hacer pruebas y al final cumplió los criterios clínicos para demostrar que la paciente tenía lupus, porque también tenía leucopenia, anemia hemolítica, había consumo de complemento y aparte también
se hizo un diagnóstico de psicosis como manifestación de lupus neuropsiquiátrico. Aquí abajo de la imagen podemos encontrar los anticuerpos que se solicitaron al momento de su diagnóstico. Y secundario al diagnóstico, se decidió iniciar tratamiento con terapia triple con rituximab, corticosteroides inicialmente con pulsos y luego se egresó con 40 miligramos una vez al día, así como ácido micofenólico, siguiendo las actuales recomendaciones que tenemos de la guía del American College of Rheumatology. Y bueno, para continuar con el abordaje del caso clínico, es importante destacar cuál es el síntoma pivote, que fue las alteraciones del comportamiento. En el contexto de una paciente, que es la que se nos presenta, es una paciente con inmunocompromiso por los medicamentos a los cuales se le está administrando desde hace algunas semanas y su patología de base. Por lo tanto, nosotros como médico-internistas tendríamos que descartar causas infecciosas, fármacos, efectos secundarios de fármacos, causas metabólicas y ya por último podríamos descartar que sea algún proceso de asma. El servicio de psiquiatría refieren pues continuar con el proceso del abordaje de descartar infecciones y posterior incluso considerar un posible lupus neuropsiquiátrico nuevamente y deja como manejo sintomático olanzapina y alprazolam para la paciente. Posterior a la interconsulta de psiquiatría tenemos una PCR, un resultado negativo. Entonces, la PCR no es el gold estándar, pero es el método preferido en la actualidad, que tiene una sensibilidad desde el 96 al 98% y una especificidad desde el 95 al 99%, por lo que se puede deducir que si la PCR es negativa se puede suspender el tratamiento, por lo que precisamente esto es lo que se realiza con la paciente, o sea, ante el PCR negativo se suspende el tratamiento con aciclovir y se descarta como tal que exista una encefalitis herpética. ¿Y qué pasa con las causas no infecciosas, como por ejemplo la meningitis aséptica? Dentro de las manifestaciones del lupus neuropsiquiátrico, también es una manifestación, una meningitis aséptica. Sin embargo, no tenemos datos radiológicos, como lo vemos en la imagen de la izquierda, o sea, en la tomografía ni en la resonancia tuvimos datos radiológicos que apoyen que hay una meningitis, ni tenemos datos bioquímicos. O sea, realmente la punción lumbar que se le hizo a la paciente está completamente limpia, ni al momento de hacer cultivos, PCR, no podemos aislar ningún microorganismo. Entonces se podría decir que dentro de nuestro abordaje de meningitis infecciosa o encefalitis también se descarta el diagnóstico de una meningitis aséptica. Las causas principales de sospechar una meningitis aséptica se pueden agrupar en 3 grupos, que son enfermedades sistémicas como lo es el lupus, medicamentos y neoplasias. Y pues el lupus per se puede causar meningitis aséptica como manifestación neuropsiquiátrica. Por lo tanto, durante las pruebas para descartar infecciones se descartó también meningitis aséptica. Entonces, ya descartamos las causas infecciosas, entonces ahora nos tenemos que ir sobre las causas no infecciosas que están alterando y causando manifestaciones clínicas en nuestro caso. En este momento el abordaje se va a centrar en causas no infecciosas ya. Tomando en cuenta el reciente diagnóstico de la paciente, podemos sospechar de las siguientes etiologías. Pero, para ustedes, ¿cuál sería la principal sospecha diagnóstica en este momento en una paciente que ya tenemos cultivos negativos, que tenemos imágenes que no son concordantes con infecciones del sistema nervioso central, que tenemos incluso PCR? ¿Cuál sería su siguiente sospecha diagnóstica considerando los antecedentes de la paciente? Muy bien. Bueno, siguiendo con el caso clínico, la siguiente sospecha diagnóstica que tendríamos que tener en cuenta, porque fue algo que recalqué al inicio sobre el diagnóstico de la paciente y la psicosis que se le atribuyó al lupus, es que ella inició con altas dosis
de esteroides, con bolos e incluso en casa ya con prednisona a altas dosis por vía oral. Entonces, la siguiente sospecha diagnóstica que tendríamos que tomar en cuenta sería una encefalopatía por corticosteroides, que es algo que habitualmente es poco frecuente que se sospeche, pero que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en los pacientes que llegan a tener enfermedades autoinmunes o cualquier enfermedad que tenga como indicación tener altas dosis de esteroides en su tratamiento. Sobre todo porque inician después de que a los días o semanas que se inició el tratamiento. Entonces, de las causas no infecciosas, de los ejemplos que les puse en la pregunta anterior, pues también tenemos hipertiroidismo, que puede ser una manifestación. Sin embargo, las pruebas de función tiroidea pues realmente estaban normales, no habían alteraciones per se. Y tampoco habían datos clínicos que apoyaran un feocromocitoma desde su ingreso, o sea, no había taquicardia, diaforesis, hipertensión. Entonces, esas dos causas como de origen metabólico realmente se podrían descartar desde un principio, porque no se sospecha clínicamente que la paciente llegue con esas manifestaciones. Y aquí en la parte inferior derecha les puse una clasificación clínica de la respuesta psicológica a los esteroides, que se dividen en cuatro grados. Nuestra paciente en este momento, sospechando que tiene una encefalopatía por esteroides, se situaría en el número 4, en donde hay una psicosis franca con alucinaciones, delirios y variaciones extremas en el afecto. Por último, pues tenemos un diagnóstico por descarte, que es una encefalopatía por esteroides. Una consideración difícil, y incluso para los clínicos difícil o sea, no es algo que habitualmente estemos pensando frecuentemente que es un diagnóstico, porque aparte que es un diagnóstico raro y poco reportado, pues generalmente nosotros, teniendo todos los demás datos, que la paciente pues está inmunocomprometida, está usando medicamentos que la inmunocomprometen, pues no sería nuestra principal sospecha diagnóstica, pero sí sería importante que una vez que nosotros vamos descartando que no hay infecciones en ese sistema nervioso central, pues podríamos terminar englobándolo en una encefalopatía por esteroides. Los esteroides per se pueden presentar complicaciones psiquiátricas, no solamente las otras manifestaciones que habitualmente estamos más acostumbrados a reconocer, que son la osteoporosis, el síndrome de Cushing y esas cosas. Pues tenemos también que pueden propiciar a la depresión, la ansiedad, la manía e incluso la psicosis, que fue básicamente con lo que se nos presentó a la paciente. A menudo son poco reconocidos, tanto por el público en general como los proveedores de atención médica como nosotros. Los síntomas de las complicaciones psiquiátricas inducidas por corticosteroides suelen incluir alucinaciones, delirios y paranoia, que fueron varios de los síntomas que llegó a presentar nuestra paciente desde el ingreso. Entonces, ¿cuál sería en este momento el tratamiento de elección de la paciente? Con base al diagnóstico por descarte al que estamos llegando. Y bueno, el tratamiento de elección en este momento es básicamente el retiro paulatino de los esteroides. Se ha visto que el retiro de los esteroides en los pacientes en los que se sospecha una encefalopatía inducida por esteroides, a la semana de iniciar el retiro, se llegan a retirar estas manifestaciones clínicas asociadas a la psicosis por esteroide. Y bueno, continuaríamos con el tratamiento con la paciente, porque aparte de eso, ella recientemente, cuando se hizo el diagnóstico de lupus, pues había también, principalmente se había hecho un diagnóstico en ese momento por un lupus neuropsiquiátrico. Entonces la paciente se retirarían los esteroides, pero se mantendría con su tratamiento con rituximab, según las actuales guías que les comenté, que es por aquí en donde dice neuropsiquiátrico. Entonces se retira el esteroide y se mantiene con su terapia anteriormente mencionada.
Y bueno, una pequeña revisión del lupus neuropsiquiátrico, que fue el diagnóstico inicial que se le hizo a la paciente, es que dentro de este aspecto clínico del lupus neuropsiquiátrico, la afectación del sistema nervioso representa el mayor desafío diagnóstico y terapéutico, ya que engloba una numerosa variedad de manifestaciones neurológicas, las cuales se suelen agrupar en 12 tipos de manifestaciones. Estas se engloban desde manifestaciones, síndromes neurológicos y síndromes neuropsiquiátricos, de los cuales se pueden también subdividir en focales y difusos, y de estos hay manifestaciones de sistema nervioso central y manifestaciones de sistema nervioso periférico. Para sospechar nosotros en algún futuro, si volvemos a tener alguna paciente que querramos hacer el diagnóstico de lupus neuropsiquiátrico, en una reciente revisión que tenemos del 2024 del Nature, menciona que hay una clasificación, un algoritmo diagnóstico que hicieron los italianos, en donde se comenta que se le va a dar un punto si está presente estos ítems de aquí, y si tiene más de 7, se podría considerar que la paciente está presentando manifestaciones de lupus neuropsiquiátrico. Este es un algoritmo que nos permite hacer un diagnóstico un poquito más dirigido y más fácil en base a los hallazgos que tengamos del paciente. Y aparte, también aquí en esta misma revisión ya hace un poquito de hincapié, como de que se podrían medir algunos anticuerpos en sistema nervioso central como para apoyo diagnóstico, pero como les comenté hace rato, el hecho de que no lo tenga no quiere decir que no puede tener lupus neuropsiquiátrico, porque todavía no se llega como un corte de que si tienes positivo de tanto por tanto es diagnóstico de lupus, ¿no? Porque algunos no lo presentan. Y nada más importante mencionar que la sensibilidad y la especificidad de los antiperribosomales para el diagnóstico de lupus neuropsiquiátrico son del 26 y del 80% aproximadamente. Que fue, les comento, el diagnóstico inicial que se había realizado en la paciente. Sin embargo, al ir nosotros descartando todas estas entidades infecciosas, al final pues también sería importante como el tomar en cuenta de que si la paciente ya tenía tratamiento precisamente para el lupus neuropsiquiátrico desde un inicio, porque no respondió al Rituxi, al micofenólico y al esteroide, ¿no? O sea, porque en ese caso, ¿cuál sería el otro tratamiento que le tendremos que haber dado? Entonces, desde ahí también tiene que empezar a generar la duda de por qué no respondió, o si va a ser un fracaso el rituximab como para tener que cambiarlo. Entonces, también ahí es importante el descartar que no sea una encefalopatía por esteroides, y sobre todo que en la paciente inició con los síntomas en el momento que se le inician los bolos y se egresa a domicilio. Bueno, y del abordaje también, dependiendo del compromiso encontrado en el paciente con lupus eritematoso sistémico, si existe compromiso central o periférico, hay una tablita que les puse aquí a la derecha, donde se emiten recomendaciones para determinar si es o no es manifestaciones de lupus. Aquí, por ejemplo, pueden ver que hay manifestaciones de convulsiones, desórdenes, polineuropatía, meningitis aséptica, como ya lo habíamos visto hace algún momento, stroke. Y acá abajo tenemos el que fue nuestro abordaje, que fue la de psicosis, en donde emite algunas recomendaciones que puedes ir tú solicitando estudios de imagen y para clínicos para ir haciendo un diagnóstico o descartarlo de tus posibilidades. Y ya por último, platicar un poquito sobre la encefalopatía por esteroides. En la encefalopatía por esteroides se calcula que la incidencia de alteraciones psiquiátricas causadas por estos esteroides en pacientes a quienes se les prescriben terapéuticamente oscilan entre 3 y 6%, y es más frecuente en mujeres, siempre en mujeres. La forma orgánica se presenta en el 25% de los casos, con cuadros de psicosis caracterizados por perplejidad, confusión, agitación, ideación delirante y alucinaciones. En pacientes previamente sanos, la incidencia de manifestaciones psiquiátricas es del 1.3%, con dosis del 40 miligramos de prednisona, que fue con lo que se fue la paciente, y esto pues aumenta conforme a la dosis del esteroide, que por ejemplo se comenta que se puede presentar hasta el 18% en los pacientes que eran previamente sanos con dosis de hasta 80 miligramos, teniendo en cuenta que la paciente en los bolos de metilprednisolona se le dieron 125 miligramos. Entonces estamos hablando de dosis bastante elevadas en una paciente previamente sana. Por lo tanto, el porcentaje de presentación pues aumenta con la dosis del paciente, a la dosis que se le administra. Y aquí la temporalidad, pues este tipo de trastorno se puede presentar desde el segundo día
hasta las 2 semanas después de iniciar el tratamiento. Y aquí les puse los mecanismos de acción en esta tabla de la derecha, de cómo pueden fisiopatológicamente causar desórdenes estos esteroides y pues causando alteraciones del estado de ánimo. Como por ejemplo aquí tenemos que propician depresión, ansiedad. Aquí está la parte de la psicosis, en donde tiene que ver con la secreción de lo que es la dopamina, alterando vías, pero sobre todo se ve que está muy de la mano el esteroide con trastornos como ansiedad y depresión. Y bueno, esto sería todo por mi parte sobre un caso clínico de abordaje con lupus neuropsiquiátrico buscando diferenciales. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado el abordaje. Sabemos que el uso de rituximab, ¿verdad? Pues en algunos casos, no en forma directa, en forma indirecta, se pudiera generar algunos trastornos como la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Pero creo que no fue el caso. Sin embargo, es lo interesante de este diagnóstico, ¿verdad? Con los datos que se tiene y los estudios que se han llevado a efecto, poder pues prácticamente llegar al diagnóstico de exclusión. Entonces, el comentario es ese, doctora. No sé si consideraron en algún momento la leucoencefalopatía multifocal progresiva como parte o como diagnóstico probable en este caso. Inicialmente no lo sospechamos, ya que la paciente en ningún momento tuvo como una fase, una focalización, más bien fueron trastornos en cambios conductuales, y después de que hicimos la resonancia magnética, realmente no encontramos lesiones de hiperintensidad en la sustancia blanca en T2 y en el FLAIR. Entonces, desde ese punto no fue un probable diagnóstico, porque solo teníamos unas manifestaciones clínicas asociadas a conducta en la paciente. Por eso fue que fue principal sospecha el que tuviera alguna meningitis o encefalitis, incluso herpética, por los cambios conductuales. Sí, claro que sí. Era, pues, inicialmente pudiera ser en algunos medios una forma de una consideración diagnóstica, ¿verdad? Continúan, doctora, las felicitaciones, ¿verdad? Es prácticamente de todo el país y de los países de donde nos se han enlazado, ¿verdad? Y me llamó más y apunté mucho en esta parte de la encefalopatía porque, pues bueno, en algún momento recordamos cómo en pacientes inmunosuprimidos era muy común o relativamente común esto. Sobre todo en finales de los 80, principios de los 90, ¿verdad? En los que, pues, los pacientes que vivían con enfermedad por VIH, con hepatitis, ¿verdad? Virus hepatitis, pues era relativamente común, ¿sí? La doctora Olga Lidia Vera dice: buenas noches. Para el diagnóstico del lupus neuropsiquiátrico se debe diferenciar infecciones, trastornos metabólicos, medicamentos y en especial esteroides. Acertadamente, en este paciente recibió rituximab. ¿Cuál ha sido la evolución de la paciente? El lupus neuropsiquiátrico responde en forma adecuada a los esteroides. Cuando no responde, pensar en coexistencia con encefalitis. ¿Y qué opina del diagnóstico de la leucoencefalopatía multifocal progresiva por uso de rituximab? Sí, le digo, pues hay que pensar en eso. Sí, habría que pensarlo, pero sí, como solamente tuvimos esas manifestaciones y no era la principal, pero en el momento que tuvimos una resonancia completamente limpia, pues sí fue como, bueno, no creo que sea por ahí. Estábamos más, sobre todo por la mortalidad que tiene la encefalitis y la meningitis, pues fue inicial el abordaje hacia una infección. Claro que también la leuco tiene alta mortalidad, sin embargo, pues pudimos descartarla rápidamente con estudios de imagen que se hicieron de manera oportuna. Entonces, pues ahí fue como fuimos y abriendo más el diagnóstico hacia tal vez una encefalopatía por corticosteroides. Sí, le digo, es importante porque igual la forma de presentación de la MP es un tanto diferente a las manifestaciones clínicas que la paciente estaba presentando, ¿no? Como agitación psicomotriz, trastornos pueriles y de otra índole. Sí, incluso pues, siguen las que presentan felicitaciones. afasia. ¿Perdón? No, gracias.
Siguen las felicitaciones de todos los presentes, ¿verdad? Por la excelente presentación. Dice, el doctor Rubén Rafael comenta que aunque por el tiempo de evolución menor a lo reportado, consideraron el diagnóstico de encefalitis límbica, considero que se puede catalogar mejor el síndrome como episodio maníaco o hipomaníaco que no está en los criterios de neurolupus. O sea, considerar el diagnóstico de encefalitis límbica. ¿Hubo alguna consideración al respecto? Esa sí creo que tal vez no la sospeché cuando tuvimos el caso. Creo que ese sí sería algo importante que también podría estar en nuestras posibilidades diagnósticas. Pero sí, esa sí no fue algo que se sospechara de primera instancia. Sí, el doctor Rafael igual abunda en que considerar el episodio como maníaco o hipomaníaco. Sin embargo, se tuvo, ¿verdad?, el escrutinio suficiente por las especialidades pertinentes como psiquiatría, como psicología, para descartarlo como tal. Y pues bueno, la evolución fue clara con la prácticamente resolución, ¿verdad?, con la suspensión o retiro del esteroide. ¿Sí? Sí, de hecho, se me olvidó comentar hace rato que me preguntó sobre el pronóstico de la paciente. La verdad es que después a la primera semana que hubo retiro de los esteroides, la paciente presentó significativa mejoría. Volvió a su casa e incluso ya en la consulta se encuentra básicamente sin sintomatología, muy apenada por todo lo que sucedió durante su encefalopatía por esteroides, pero actualmente se encuentra bastante estable. Un caso por demás interesante, de verdad, pues creo que todos en gran o menor medida utilizamos esteroides, ¿verdad? Un caso para tomarse en cuenta, porque, bueno, como dicen por allá, el uso, desuso y mal uso o el excesivo uso del esteroide, ¿verdad? Y esto no es privativo de nuestra práctica como internistas, sino y sobre todo en otros medios, cuando en forma casi indistinta e incluso por cualquier dolor, san esteroide. Esto es el mejor ejemplo de los cuidados que debemos tener, pues no solo para el esteroide, sino para todo tipo de medicamentos. Bien, un caso por más interesante, ¿verdad? Agradecemos, doctora, su presentación, ¿verdad? Y a los asistentes de igual forma. Pues, de luego, doctora, ¿algún comentario para finalizar la sesión? No, agradecerles y muchísimas gracias por los comentarios sobre mi ponencia y pues esperamos que esto amplíe nuestras posibilidades diagnósticas para cuando tengamos, porque como internistas pues manejamos mucho paciente hospitalizado con dosis altas de esteroides. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.